Hey, ¿qué tal? Saludos desde el pasado. Soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. De nuevo es jueves y te agradezco por estar aquí otra vez. Espero que, como para mí, este espacio para ti también represente un respiro de la semana que pues ya está por terminar por fin. Ánimo, que ya casi, ¿eh? Hoy vamos a entrar de lleno al tema y creo que algo que no podemos dejar pasar por alto a la hora de hablar de la ansiedad es lo que nos sucedió como generación, como adultos jóvenes, en este año que pasó y el que transcurre todavía. En específico de la crisis por haber vivido una pandemia que no es poca cosa, o sea, la última crisis de estas dimensiones que vivimos como humanidad se vivió con la peste o con la gripe española. Entonces, quiero que pienses que esto que hemos vivido como generación, como adultos, como jóvenes, es algo que es poco comparable con otro suceso histórico de otras generaciones. ¿Y qué pasó con la crisis del COVID-19? Pues hubieron un montón de cambios, o sea, lo que ha significado vivir con el COVID ha sido un vuelco que ha venido a transformar todo lo que conocíamos. O sea, cambió desde la manera en que hablábamos con otras personas a partir de esta etapa, este momento histórico, pues ya hemos comenzado a utilizar más nuestros dispositivos. O sea, sí que estaban ahí, estaba, no sé, FaceTime, Skype, y los usábamos, pero no con la frecuencia que lo hacíamos o que lo hacemos ahora para hablar con cualquier persona, ¿no? Creo que la pandemia o la cuarentena o supuesta cuarentena que iba a durar esta pandemia nos hizo darle una vuelta de 360 grados a todo lo que hacíamos. Nuestras relaciones con los demás cambiaron, entonces ahora estamos mediados por una pantalla con la que hablamos con el otro, ¿no? Cambió todo, cambió la forma de comer, la forma de ir a algún festival, a algún concierto. La verdad es que estar dentro de nuestras casas nos dio un montón de tiempo para estar con nosotros mismos. Hay gente eh, que no estaba preparada para eso, ¿no? Nos vimos forzados a pensarnos a nosotros mismos y a estar con nosotros mismos. Y tal vez era una situación que muchos necesitábamos, pero a la que le sacábamos la vuelta, como lo decíamos en el primer episodio, ¿no? Y esta situación nos obligó realmente a sentarnos y a pensarnos, nos dio un montón de tiempo para pues darnos cuenta de lo que estaba pasando con nosotros y a reflexionar los temas pendientes que teníamos en la mente, ¿no? Situaciones que se dieron, que no sé, como parejas, muchas personas se dieron cuenta de cosas que habían estado postergando y pues vimos muchas rupturas, muchas separaciones, también lamentablemente muchas muertes, muchos decesos. Tenemos ausencias como resultado de esta pandemia. Entonces, esta situación nos ha venido a generar una serie de cambios que, sumados a los cambios que ya veíamos como generación, en el sentido del trabajo, de las condiciones de vida, pues viene a aumentar esos elementos que nos pueden estar generando un malestar o ansiedad, ¿no? Con relación al futuro. Porque el panorama no se ve muy alentador. Y si no se veía muy alentador en
tiempos prepandémicos. Durante este tiempo y después de este tiempo, asumiendo que ya no estamos en el mismo punto que donde empezamos, pues nos damos cuenta que la situación parece que solo empeora y el futuro no se ve muy prometedor. No es una cosa sencilla darte cuenta que para nosotros jóvenes adultos no hay muchas oportunidades de trabajo, o los espacios de trabajo que habían se han reducido todavía más con esta situación de la pandemia. Y no es una cosa menor a considerar para nuestra salud mental, ¿no? Nuestra salud mental y la frágil estabilidad que teníamos, pues se ve más amenazada por estos datos o esta realidad tan cruda y que nos confronta todos los días, ¿no? En mi caso personal, puedo decir que alcancé a salir de la universidad antes de que sucediera todo esto, ¿no? Pero tengo amigos, tengo conocidos que siguen estudiando y la verdad es que no es nada alentador tener que salir a un mundo en el que no sabes qué te vas a encontrar. Si de por sí estar en una etapa de tu vida en la que ya estás pasando de la adolescencia o de la juventud temprana a la adultez, en la que ya la sociedad te asume como una persona adulta que ya tiene responsabilidades, sumas eso a una situación en la que ya estás por terminar tu carrera, te vas a graduar, no sabes qué hacer, estás saliendo casi como entraste con relación a los planes que tienes, ¿no? O sea, sí que todos planeamos algo, sí que todos tenemos algo en mente y sueños que nos gustaría cumplir, pero me refiero a que las certezas no aumentaron mucho con relación a cómo entraste. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que un título universitario no te garantiza un buen trabajo o no te garantiza siquiera conseguir un trabajo en cuanto sales, ¿no? Lamentablemente nos encontramos con muchos casos en los que un ingeniero, un licenciado, no está ejerciendo la carrera para la que estudió. Percibe menos del sueldo que podría percibir de acuerdo a sus capacidades y sus conocimientos, y está trabajando de otra cosa o está subsistiendo por otros medios que no son necesariamente o que no están relacionados con lo que estudió. Entonces es bastante frustrante y causa bastante ansiedad saber que esta es nuestra realidad y que esto es lo que le puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Si has tenido la suerte de entrar a una universidad, bueno, tienes un poco más de oportunidades de que tu futuro mejore con el tiempo, o tienes un poco más de posibilidades, ¿no? Pero recordemos que la gente que logra entrar a una universidad es un porcentaje bastante reducido del total de la población, ¿no? Del total de las personas que intentan entrar todos los años a una carrera, en las que me incluyo, en el sentido de que yo tuve que hacer varios intentos, y esos intentos significan años, ¿no? Para que la convocatoria saliera otra vez y pudiera hacer el examen de admisión, etcétera. Entonces, no es nada menor que todas estas cuestiones, que estas situaciones y momentos que pasan simultáneamente generen ese grado de ansiedad que vemos hoy, y específicamente hablo de los adultos jóvenes y nuestra generación, ¿no? Porque sucede que nos encontramos muy seguido con personas que nos dicen, ay, ¿cómo puedes tener ansiedad? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿No? Que minimizan nuestras emociones, que minimizan nuestros miedos, que minimizan lo que estamos sintiendo y nuestra incertidumbre, que nos preguntan o nos hacen ver que ellos en su momento
pasaron por lo mismo, entre comillas, y no tuvieron estos problemas, ¿no? Estos problemas emocionales que nuestra generación es de cristal, que nuestra generación no sabe qué es lo que significa tener dificultades. Bueno, cada quien a su contexto, ¿no? Y en este espacio o en este episodio vamos a hablar y me voy a permitir enfocarme en mi generación porque es algo que me toca y es algo que estoy viviendo. Entonces, quiero recordarte que no es cosa menor, de nuevo, haber vivido y estar viviendo una situación de pandemia. Hay muchos planes que se truncaron, hay muchos proyectos que ya no vieron la luz y estamos en un momento de espera. El año pasado la mayoría de las personas considera que fue un año perdido, ¿no? Un año que pues pasó por ahí, que como generación ya no podemos volver a regresar o ya no podemos volver a tenerlo. Y me cuento entre una de esas personas, pero por otro lado creo que tuvimos la oportunidad de darnos un momento justo para encontrarnos otra vez con nosotros mismos, sea que la experiencia haya sido pues satisfactoria o desagradable, ¿no? Con nosotros mismos. Pero otras generaciones y en otros momentos históricos, el mundo no se detuvo de la manera en que se detuvo esta vez, en concreto el año pasado. O sea, realmente el ritmo del mundo bajó y pudimos sentarnos, o más bien nos obligaron a sentarnos y a ver cosas que no habíamos visto de nosotros mismos, de las personas con las que vivimos, de nuestros propios amigos, realidades que no conocíamos, realidades muy duras que nos obligó a ver el COVID. Entonces, más allá de que haya sido un año perdido, depende de dónde lo veas, ojo, creo que ganamos mucho en el terreno de poder darnos el tiempo de detenernos y pensar, aunque no quisiéramos hacerlo. Aunque hubiéramos querido seguir el ritmo de ir a la escuela, volver, salir con amigos, distraernos, pasar un rato con nuestra pareja. Bueno, ahora nos obligamos o nos obligaron, el mundo nos obligó a pensar por qué estoy con esta persona y qué tan fuerte es mi relación para que sobreviva o sobreviviera a esa etapa de nuestra historia como humanidad. A esa etapa en la que ya no podías ver a esa persona todos los días o ya no podías ir a visitarla a su casa y tener que contentarte con estar a la distancia, ¿no? O pues preguntarnos qué está pasando en mi familia, conozco realmente a mis papás, a mis hermanos, me conozco a mí, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me gusta, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué trabajo donde trabajo. ¿Estoy cumpliendo mis sueños? ¿Estoy haciendo algo que me llena, que me hace sentir pleno? ¿O solo estaba siguiendo el ritmo de las cosas? Salí de la universidad, tuve un trabajo, porque lo encontré, porque me lo gané, o por qué estoy aquí. ¿Por una cuestión de circunstancial o porque realmente busqué esto y estoy en el lugar que quiero estar? ¿O no estoy en el lugar que quiero estar y qué voy a hacer para salir de este lugar? Entonces, creo que el año pasado no fue un año perdido y sé que te puedo decir que si no tuviste esta reflexión durante ese tiempo en el que estuvimos encerrados, en una cuarentena rara que duró mucho más, si haces la reflexión ahora o pasado el tiempo, va a ser igual de útil que si lo hubieras hecho en ese momento. ¿Por qué? Porque me pasó a mí. Yo no lo hice conscientemente en ese momento de encierro,
Pero unos meses después, al hacer el recuento de lo que había pasado, pude resignificar esa experiencia. Y entonces, de cualquier forma, pude sacar cosas que fueron y son valiosas para mí, para mi propia experiencia. Pero toda esta situación mundial no es una cosa menor que influye en nosotros, en ti y en mí, para que nuestra ansiedad aumente. Y la ansiedad tiene que ver mucho con la incertidumbre que tenemos con respecto a las cosas que vivimos y a las situaciones en las que estamos. La incertidumbre tiene que ver con el cambio también. Y entonces nos da ansiedad, nos produce ansiedad no tener el control de las cosas, no saber qué es lo que va a pasar más adelante, o saber que todo es impredecible. Eso genera mucha ansiedad y es odioso, es que quisiéramos dar para tener la seguridad de lo que va a pasar. Saber que en cuanto sales de la universidad puedes tener el trabajo que quieres, que puedes realizarte como un profesional como quieres, que puedes darle la seguridad a tu familia o a tu pareja, a tus papás, a ti mismo, tener esa seguridad, sentirte pleno, pero no es así. Y nos genera incertidumbre, nos da miedo y nos da mucha ansiedad no tener el control de esta situación, y quiero decirte que es normal. Nosotros no tenemos la culpa de lo que está sucediendo y tampoco tienes la culpa de sentir. No dejes que los demás te hagan pensar que lo que estás sintiendo no debería ser así, que no deberías sentir de esa manera, que no deberías preocuparte o que no deberías estar ansioso o tener miedo, porque es normal, es una reacción y dadas las circunstancias, si no te preocuparas, si no sintieras ansiedad, eso sería una alarma, porque ahí andaría algo raro. ¿Cómo se vislumbra el futuro con relación a lo que nos contaron nuestros padres? Y es que volvemos a la idea de cada quien a su contexto. Antes, y hablo en el caso específico de México, podías, no sé, estudiar, voy a poner el ejemplo, medicina, y tener la seguridad de que al salir, si entrabas al IMSS o al ISSSTE o a alguna institución gubernamental, lo tenías todo resuelto, ¿no? Podías conseguir algún trabajo en otro lugar y era más común encontrar un lugar donde podrías quedarte a trabajar 40 o 60 años tranquilamente, jubilarte, tener tu casa, tener hijos, pero hoy no es así. Y con relación a ese antes, nuestro futuro se ve muy incierto, las cosas cambiaron tremendamente. Y esos trabajos soñados ya son menores, es muy difícil encontrar o poder obtener un trabajo así. Al contrario, nuestras opciones son, bueno, te contratan 6 meses y si tienes suerte firmarás otros 6 meses. Si tienes suerte vas a encontrar un trabajo donde puedas firmar cada 6 meses. Los esquemas ya no son los mismos y eso quiere decir que la sociedad y la forma en que está funcionando nuestra sociedad ya no es la misma. Siento que estamos en un inter en el que todavía podemos obtener esa clase de puestos o esa clase o estar en esa clase de lugares, pero por otro lado también es muy probable que no estemos, que tengamos que recurrir a sobrevivir de alguna otra manera y muy probablemente en lugares en los que no hubiéramos deseado estar. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. ¿Y qué pasa cuando hay incertidumbre y hay cambios? Pues hay ansiedad. Y por lo general, la gente que es más aprensiva o que necesita tener el control de la situación o que necesita anticipar los eventos, tienen problemas de ansiedad o tenemos problemas de ansiedad.
¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo adaptarnos a los cambios. No es fácil adaptarte a los cambios. Tal vez has tenido o tienes ansiedad y ni siquiera te has dado cuenta. Pero vamos a ver qué pasa a nivel físico, fisiológico, cuando tenemos ansiedad. El sistema simpático se activa por un tema adaptativo. Y el sistema simpático se encarga de enviar estas señales para que nuestro cuerpo reaccione y de repente empieza a aumentar nuestra respiración, ¿no? Y eso hace que el oxígeno en nuestra sangre aumente. Y el oxígeno en la sangre hace que tengamos mareos y también liberamos adrenalina para contrarrestar esas sensaciones desagradables. Y nuestra temperatura corporal aumenta y eso hace que comencemos a sudar para que nos refresquemos un poco y los músculos también se activan, ¿no? Al estar llenos de oxígeno y de sangre, están listos para huir, porque como hablábamos el episodio pasado con relación al miedo, nuestro cuerpo se prepara para responder de una manera en la que nos pueda poner a salvo. Entonces, la ansiedad también tiene mucha similitud con el miedo, los síntomas de la ansiedad, como pues la taquicardia, la sensación de no poder respirar o hiperventilar, una presión en el pecho o dolor de cabeza, dolor muscular, porque nuestro cuerpo se tensa, se pone duro. Y la sudoración también tiene que ver con uno de estos síntomas similares al miedo. Entonces la ansiedad es muy fácil confundir la ansiedad con otro tipo de padecimientos, ¿no? La mayoría de la gente que tiene un ataque de ansiedad o tiene los síntomas de la ansiedad llega a confundirlos con un ataque al corazón, porque es una sensación tan fuerte que sientes que literalmente te vas a morir o que el corazón se te va a salir del pecho y eso hace que nos asustemos más, evidentemente, y nuestros síntomas se agudicen. Entonces, tal vez ya has tenido un ataque de ansiedad y no sabes que ha sido así, que has tenido un episodio. O lo recomendable es que acudas al médico o te realices algún estudio para descartar la posibilidad de que tengas padecimientos del corazón o algún otro problema, ¿no? Pero cuando se descartan todas estas posibilidades, bueno, una de esas posibles causas puede ser la ansiedad. ¿Y cómo podemos tratar la ansiedad? Pues la ansiedad se puede tratar y se debe tratar de dos formas. De forma médica o psiquiátrica, pero siempre acompañada con atención psicológica. ¿Por qué? Porque si bien los fármacos que se recetan para combatir la ansiedad ayudan a nivelar y a volver a equilibrar las reacciones que nuestro cuerpo tiene, al final, si no se atienden esos factores que provocan la respuesta de nuestro cuerpo a ciertas situaciones, pues una vez que dejes el tratamiento médico o que la dosis cambie, el problema regresará porque la raíz está ahí. Los medicamentos nos ayudan a poder controlar estos ataques para que no se vuelvan peores, para que no empeoren o para que no se vuelvan incapacitantes, pero siempre debe ser acompañado con atención psicológica, con terapia, para que podamos identificar qué es lo que está causando que nos genere esa ansiedad y esos síntomas. Entonces, quiero decirte también que la ansiedad es una emoción más. No se puede ni se debe eliminar porque es una emoción más como estar enojado o estar feliz, estar triste. Decir que debemos eliminar la ansiedad es como decir que ya no quieres o que no debes ser humano, ¿no? Es una emoción como las demás, como cualquier otra, pero cuando los episodios ocurren más seguidos o cuando empiezan a incapacitarte o impiden que realices alguna de tus actividades diarias, es momento de ponerle más atención porque eso se puede convertir en un problema serio. Pero de otra forma, quiero que sepas que la ansiedad y tener episodios de ansiedad o crisis de ansiedad o estar ansioso
es algo muy normal. Y digo esto para que no estigmaticemos a las personas que sufren y padecen de un estado de ansiedad, podría decir crónico, o que tienden a tener o que tienden a padecer momentos de ansiedad. ¿Por qué? Porque es normal y nos puede pasar a todos y nos sucede a todos. Lo que nos ayuda mucho a lidiar con la ansiedad es tratar de comprender qué es lo que está sucediendo más allá de qué es lo que va a suceder. O sea, ¿qué es lo que me hace sentir ansiedad? ¿Qué situaciones te generan ansiedad? Trata de identificar esas situaciones. Son los comentarios de las personas que están a mi alrededor. Es una sensación de ser insuficiente, es una sensación de incertidumbre ante el futuro, es una sensación de no sé qué es lo que va a pasar, de no puedo decidir qué es lo que va a pasar. Y ayuda a pensar que como esta cuestión de la pandemia pues escapa de nuestras manos y por más que quisieras que fuera de otra forma, no lo puedes controlar. Nadie esperaba que sucediera esto y sin embargo pasó. ¿Y qué hacemos después de eso? ¿Qué puedes hacer para revertir el tiempo? Nada. No puedes regresarlo. Tampoco puedes hacer mucho para el futuro, pero sí puedes hacer algo hoy. Entonces, colocarte en una posición en la que decides no preocuparte tanto por lo que pueda pasar, créeme que te ayuda a tomar las cosas de otra manera. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo voy tarde a algún lugar y tomo el transporte público, pues siempre pienso, mientras tú estés afuera y dependa de tus pies o de tu cuerpo, si vas en una bicicleta o si vas caminando, bueno, trata de hacerlo lo más rápido posible. Trata de despertarte lo más temprano posible, trata de salir con el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes controlar. Y lo menciono porque esto me ponía muy de nervios y muy ansioso cuando, a pesar de todo esto, yo salía temprano, me despertaba temprano, llevaba tiempo considerable por cualquier cosa, por cualquier eventualidad. Y aún así llegaba tarde a cierto sitio o pasaba algo, ¿no? Bueno, no tienes el control, ahí me decía a mí mismo, no tienes el control de cómo va a estar el tráfico. Tú te paraste temprano, pero bueno, hay personas que no lo hicieron y van a ir tarde, y eso es un hecho, ¿no? Mientras haya algo que esté en tus manos y lo puedes hacer, hazlo. Pero después de eso no te preocupes, disfruta el camino. No puedes conducir el camión, no puedes conducir el metro, no puedes conducir el taxi. Entonces, tranquilo, deja que pase esto y una vez que esté de nuevo en tus posibilidades, hazlo. Pero al final, mira, alguien me dijo una vez, lo que es urgente, si tiene que esperar, después va a ser más urgente. Nada más. Si hay un trabajo que tienes que realizar o algo que tienes que resolver, ahí va a estar. Por más que te preocupes, por más que intentes resolverlo antes o en la mente, el trabajo ahí va a estar. La tarea de tu universidad siempre va a estar ahí y siempre va a haber más tarea que hacer. Pero no siempre vas a tener la posibilidad de darte 5 minutos y respirar. Y eso es muy importante. Es muy importante que tú mismo o tú misma valores tu salud emocional, tu estabilidad emocional y tu propio tiempo. Hay una frase que nos repiten muy seguido y que es, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo, no estés perdiendo el tiempo. Cuando estamos, no sé, sentados o en nuestra casa descansando, o de repente tú le preguntas o te preguntan tus amigos, ¿qué hiciste? No, pues la verdad es que estuve perdiendo el tiempo. ¿Por qué decimos que perdimos el tiempo? Porque no hicimos algo que se considera productivo, porque no generamos algo. Estar en paz, estar en reposo es hacer algo. Estás descansando y eso está bien.
no está mal, no estás perdiendo el tiempo, solo estás descansando, estás respirando, no estás haciendo nada. Esa es la frase que nos dicen. ¿Qué haces? No estás haciendo nada. No, sí estamos haciendo algo, pero no estás haciendo algo para alguien o no estás produciendo algo, ¿no? Es como el sentido utilitario de las cosas, no sé si me estoy explicando. Pero quiero que pienses eso. Y que cuando te des un tiempo para descansar, para respirar, lo disfrutes y pienses que estás haciendo algo para ti. Estás sentado viendo a las personas pasar y no estás haciendo nada, entre comillas. Eso es lo que estás haciendo, nada. Estás viendo el cielo, estás, no sé, tomando un café, pero estás haciendo algo para ti. Y si nosotros no comenzamos a preocuparnos por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, nadie lo va a hacer por nosotros. El mundo siempre te va a pedir algo, que hagas algo. La sociedad y la economía nunca se van a cansar de pedirte algo y que les des algo, ¿no? Que produzcas algo, que hagas algo, que no te quedes quieto. Bueno, yo te propongo que te des el tiempo de quedarte quieto, de hacer una pausa, respirar, darte tu tiempo y otra vez volver a caminar, volver al ritmo, volver a tus actividades diarias, ¿no? Pero si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Piensa en eso y piensa en si no has hecho esto hasta ahora, si por el contrario piensas que las demandas del otro, lo que nos exige el otro, nuestra familia, la sociedad, nuestros amigos, nuestra pareja, es realmente algo que le agrega un valor a tu vida, algo que le agrega bienestar a tu vida. ¿O qué es lo que está generando que tengas ansiedad, que sientas ansiedad? Hay una diferencia entre ansiedad, por otro lado, y ataque de pánico. Y aquí voy a poner el ejemplo de cuando sucede un sismo, un terremoto, estamos en la Ciudad de México, y cuando suceden estos eventos telúricos, es muy común ver a gente en crisis, ¿no? O ya sea en shock o con ataques de pánico. Bueno, la diferencia entre la ansiedad y el ataque de pánico es que el ataque de pánico está más relacionado con el miedo en el sentido de que la persona se abandona a lo que está sintiendo y entonces genera esta reacción o esta necesidad de huir, de la huida, ¿no? Y cuando no puede hacerlo, esos síntomas se elevan más y más y más y más y más. Entonces el ataque de pánico sucede en momentos en los que sí, no tienes control de ellos, pero también son muy inesperados y se trata de amenazas físicas. Por otro lado, también hay una diferencia entre ansiedad, ataque de pánico y angustia. Si bien podemos reducir nuestros niveles de ansiedad, podemos evitar de alguna forma entrar en un ataque de pánico. La angustia, por otro lado, es un estado más grave y que se encuentra en el estado anímico de la persona casi como instalado, ¿no? Y esto tiene que ver más con sentimientos de inferioridad, de que no eres suficiente para, no sé, el futuro que te espera, ¿no? No eres suficiente para lo que se supone que deberías de ser. Y que tiene que ver también con el ideal del yo, del que hablábamos en el episodio 2, por si no lo has visto. Entonces, la angustia es otro padecimiento del que hablaremos en otro episodio, pues da para todo un capítulo. Pero es importante que sepas
que hay una diferencia entre estos tres. Y podríamos agregar un cuarto que es el miedo, ¿no? La ansiedad, el ataque de pánico, la angustia y el miedo. ¿Y qué podemos hacer cuando la ansiedad que tenemos no es incapacitante y no está tan cerca de convertirse en un ataque de pánico? Bueno, nos ayuda mucho a pensar y a aceptar, tratar de asimilar los cambios que se nos presentan todos los días o que se nos están presentando en esta etapa o en este momento de nuestra vida. Pensar que todo cambia y que todo va a seguir cambiando, tratar de asimilar ese hecho, es algo que te puede ayudar a reducir la ansiedad que puedes estar sintiendo. Pensar que las cosas que suceden no son tu culpa es muy importante para poder soltar. Porque pasa que nos aferramos mucho a las cosas, a las situaciones, a las personas, pero a veces tienes que soltar. A veces no te das cuenta, pero te estás aferrando a algo que no es ni indispensable, ni positivo, ni te ayuda para seguir creciendo, ¿no? Pero nos aferramos a esas cosas. Pregúntate por qué lo haces. Y trata de pensar que todos los días cambias. Todos los días eres alguien diferente al que eras el día de ayer. Y si tú cambias todos los días, quiere decir que los otros cambian todos los días y que el mundo cambia todos los días. ¿Por qué tratarías de aferrarte a que todo estuviera igual siempre? Es una pregunta retórica, No es... No tengo ni la respuesta, ni espero que tú la encuentres, sino que nos ayude a pensar en dónde estamos parados, ¿no? ¿De dónde viene tu ansiedad? Como en otros episodios, busco solo hacerte reflexionar en estas cuestiones. Espero que haber abordado el tema de la ansiedad desde el punto de vista de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, te permita reflexionar sobre tu propia historia, tu propio caso particular, y te ayude a generar soluciones que te funcionen, porque no hay una fórmula general o universal, no hay una receta mágica, no hay una terapia mágica, única y todopoderosa que pueda ser usada para todas las personas, ¿no? Alguien te dirá, esto me funcionó, alguien más te dirá, eso para nada funciona, a mí me funcionó esto, ¿no? Eso quiere decir que tú tienes que tratar de encontrar tus propias respuestas con tus propias vivencias, tu propia experiencia, tu propia historia, tus propias emociones, tus propias determinaciones, tus propios miedos, tus propios sentimientos, episodios de ansiedad, para tratar de comprenderte cada día más. Espero que este episodio te haya ayudado y haya detonado en ti justo eso. Y que pienses, que te quedes con la idea de que sentir en ningún momento está mal. Todos podemos y debemos sentir alegría, amor, ansiedad, miedo, dolor. Es parte de ser humano. No permitas que nadie nunca te diga que sentir está mal. Otra cosa son las acciones que tomamos a partir de las emociones que tenemos. Pero en base a sentir es algo a lo que todos debemos darnos la oportunidad. Bueno. Pues esta semana tengo recomendaciones muy particulares. Y lo digo más bien específicamente por esta que te voy a dar. La verdad es que a mí me encanta esta cuenta, es una cuenta en Instagram y me relaja un montón.
Se llama If You Hike en inglés, como si estás arriba. Y tienes que verla, la verdad. Suben clips cortos de cosas muy random, pero que visualmente generan una sensación de relajación. No sé, como estos videos que se pusieron de moda de cortar un jabón con un cuchillo caliente. Videos de ese tipo, ¿no? Date una vueltita por esa cuenta y espero que que te guste como a mí. Bueno, otra cosa que te recomiendo para esta semana o para cuando puedas es, no sé si alguna vez escuchaste hablar de los jardines Zen en Asia o en Oriente. Los puedes encontrar comúnmente en casas, ¿no? Es un jardín, como su nombre lo dice, un espacio bastante grande y que funciona con arena, grava, piedras. Entonces lo que hacen en estos jardines Zen son figuras o composiciones, podría llamarlas así, pero efímeras, ¿no? O sea, no quiere decir que se quedan ahí para siempre. Y lo que tú puedes hacer es comprar tu propio jardín Zen en miniatura. Venden unos cajoncitos de diferentes tamaños, depende del espacio que tú tengas o cómo lo quieras. Pero venden cajoncitos donde puedes colocar arena. Vienen con un rastrillo pequeño, ¿no? Un rastrillo en miniatura. Entonces tú puedes crear formas en diagonal, círculos, puedes crear figuras, ¿no? Entonces la idea de esto es que tú puedas comprar uno, el que tú consideres que es apto para ti, adecuado para tu espacio y para lo que puedas adquirir. Y empieces a armar tu propio jardín zen, ¿no? Porque te ayuda mucho a considerar el tiempo que tú inviertes en hacer algo y que al final tienes que volver a construir, tienes que volverlo a hacer, te ayuda como a ir asimilando este hecho de desarraigo o de que las cosas no son eternas, ¿no? Y que justo todo el tiempo están cambiando o pueden cambiar. Entonces te recomiendo comprarte un cajoncito de jardín zen, un kit jardín zen, para que puedas hacer esta actividad. Y la última recomendación es, si no te agrada tanto o no te funciona tanto la cuenta de Instagram que te estoy pasando o la actividad del jardín zen, pues hay otra que a la mayoría de las personas nos funciona, que es la aromaterapia. Y esto lo puedes hacer con un difusor o un humidificador, según lo que tú quieras o lo que te guste, porque el difusor tiene la diferencia de que no vuelve húmedo el ambiente, ¿no? Como el nombre lo dice, del humidificador. Pero de todas formas puedes emitir el olor de las esencias o de los aceites. Una esencia de lavanda, de romero, de sándalo, etcétera, ¿no? En lo particular a mí me gusta mucho olores frescos, no sé, como de bosque o hierbabuena. Entonces hay infinidad de aceites y de esencias que puedes comprar para colocarlas en el difusor o en el humidificador y darte tu tiempito en la noche o en la mañana o a mediodía cuando puedas para hacer una pequeña sesión de aromaterapia y pues espero que te sirva mucho. El próximo episodio hablaremos acerca de la frustración y nuestra capacidad para tolerarla. ¿Cómo te va con eso? ¿Qué haces cuando las cosas no te salen como las planeas? ¿O cuando no puedes tener eso que deseas? ¿Cómo lidiamos con el sentimiento de frustración? Recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libros.